Y bueno, soy plantador de iglesias, así que me encantan los comienzos de las iglesias, me encantan los comienzos débiles, pequeños, pero llenos de visión, llenos de pasión. Y me gusta definirme a mí mismo como un cavador de pozos, como lo hacía Abraham, ¿te acordás? Porque creo que los cavadores de pozos ven donde nosotros no ven, donde hay tierra seca y hay pocas posibilidades. El cavador de pozos tiene visión para ver y trabajar con sus manos hasta que el agua fluye. Y cuando el agua fluyó y el pozo se abrió, simplemente deja que todos beban de él y va y abre en otro lugar, ¿no? Y así ha sido mi vida en estos 60 años. Y hace 15 años atrás, atravesé un momento muy difícil de mi vida ministerial porque tomamos una decisión importante con mi familia, una mudanza muy importante, y la cosa salió completamente mal. Y eso significó una crisis muy fuerte porque involucraba familia y hermanos muy queridos, y todo eso produjo en mi propia vida, digo en toda la familia, pero yo hablo por mí, un dolor muy grande, una situación de mucha desilusión, de mucha tristeza, diría de mucha perplejidad porque involucraba a gente a la que yo admiraba y reconocía mucho. Y si bien todas las circunstancias salieron muy mal, Dios estaba en el control de todo eso, solo que yo no lo podía ver. Yo todo lo que veía era la injusticia que se me generaba, el dolor que significaba cierta defraudación de personas y diría también una sensación de que Dios me había soltado las manos. Y aunque era pastor, y de hecho eso me permitió un nuevo comienzo en mi vida ministerial, una nueva temporada, yo en el fondo seguía pensando que Dios me había fallado. No sé si alguna vez te pasó, pero yo estaba convencido de que Dios en ese momento no había hecho las cosas bien. Y me enojé con Dios. Y fue un tiempo muy difícil donde constantemente en mi mente se repetían las situaciones y constantemente estaba diciendo, esto estuvo mal, ¿dónde estuvo Dios? ¿Por qué Dios previó esto y me evitó semejante situación? Y en el fondo yo sentía que no estaba aceptando, ni estaba reconociendo a Dios en todo esto. Al contrario, pasó el tiempo y un día me atraganté con un pedazo de comida, comiendo un pedazo de carne, y me asusté mucho, porque no podía tragar. Ese fue un episodio. Al tiempo me corrió por segunda vez, a los pocos tiempos cada vez más, y en una sucesión de un año o dos, diría, la cosa se fue agravando cada vez más. El hecho de que ya casi no podía tragar un pedazo de pollo o un pedazo de algo poco sólido porque me quedaba acá y no bajaba. Y me asusté mucho. Tuve que ir a un cirujano. En realidad fui primero muchos estudios. Al final me dijeron, tenemos que operarte. Tienes un problema en la tráquea. Y el cirujano me dijo, te vamos a hacer una pequeña cirugía de poquitos centímetros acá en la tráquea para que vos puedas, porque tenés un problema ahí de divertículos y algunas cosas que se han generado últimamente en tu esófago. La realidad es que finalmente fue un tajo así grande que me va de acá de esta oreja hasta acá abajo, porque la cosa estaba muy mal. Y cuando pasó esto y yo me vi con toda esta costura acá, me enojé más. ¿Saben con quién, no? Y dije, Señor, no puede ser, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué querés hacer conmigo al final? Y Dios me reprendió, me acuerdo, estaba en la cama, me reprendió muy fuerte y me dijo, no sé si te diste cuenta de que en los últimos tiempos vivís quejándote y vivís no aceptando las cosas que yo estoy permitiendo que ocurran en tu vida.
Y debido a todo eso, como no podés aceptar ni tragar, ni digerir tu realidad y lo que tuviste que vivir, por eso la comida no la podés pasar. Y de alguna manera no poder tragar la comida es el reflejo de no poder tragar ni aceptar cierto trato mío sobre tu vida. Y fue muy fuerte para mí. Así que a partir de ese momento, este corte que tengo acá, yo le llamo una palabra a esta cicatriz: aceptación. Porque tuve que entender que todos tenemos que aceptar situaciones en nuestra vida que no son las esperadas, no son las planificadas, no son las más agradables, pero finalmente Dios está haciendo algo con nuestras vidas y tenemos que aceptarlo. Y la verdad es que para mí eso fue una experiencia maravillosa, porque fue muy dolorosa, muy difícil, pero apasionante, porque me reinventé en mi persona. Descubrí un Dios distinto, descubrí una manera distinta de cómo Dios hace las cosas. El plan A pasó al plan B, del B pasó al C, del C al D, pero finalmente el plan E era el plan A de Dios. Nada más que uno no sabe cuál es el plan de Dios. Y uno cree que el plan de Dios es una cosa y luego Dios te muestra que el plan de Dios es otra cosa. A mí esto me hizo mucho bien y me dio algo que se llama, y ahí viene el título de este pensamiento que quiero traerte en esta mañana: Dios me trajo libertad. Porque yo, de alguna manera, había quedado preso de algunos pensamientos y preso de alguna mirada de Dios completamente equivocada. Y eso que yo tenía ya 20 años de pastor y creía que conocía a Dios. Creía que conocía a Dios. Pero ¿sabes una cosa? A Dios lo seguimos conociendo todo el tiempo. Y uno cree que sabe mucho de Dios hasta que no se para frente a la orilla del mar y descubre que la inmensidad del mar apenas estás pisando un poco del agua, de la profundidad de Dios. Libertad significa conocimiento de Dios. Y hoy quiero decirte, y quiero compartir un poco esto, de que a medida que uno descubre y conoce a Dios, uno va progresando en este camino de libertad. Porque todavía debo admitir y debo confesar que hay cosas en las que no soy libre. No sé si hay alguno acá que cree que está libre plenamente, pero yo por lo menos debo admitir que debo seguir aprendiendo en este camino de libertad. Porque la verdad es que Dios me creó para ser libre y Dios a todos nos llamó a ser libres, pero esa libertad es progresiva a medida que vamos conociendo a Dios y el plan de Dios para nuestra vida. Hoy, gracias a Dios, puedo comer bien, pero siempre tengo ese reflejo en mi mente y mi emoción. Cuando voy a comer un pedazo de carne, cuidado, Roberto, mastica bien, no trague rápido, no se hace apurado. Pero la verdad es que siento que todo eso fue parte de un aprendizaje. Y creo que los aprendizajes de Dios hay que aprender a descubrirlos y sumarlo a nuestras propias experiencias, ¿verdad? Hablemos de libertad. Dijo Jesús: conocerán la libertad y la libertad los hará libres. Conocerán la libertad y la libertad los hará libres. Y la verdad los hará libres. Yo creo que cuando Dios creó al ser humano, la mayor, y digo que es la mejor y mayor virtud que Dios puso en el ser humano, es darle la posibilidad de elegir lo que quiere para su vida. La libertad es un don y un regalo de Dios.
Y Dios lo puso en Adán y en Eva. Y le dijo, ustedes pueden comer de todos los frutos de este lugar, pueden tomar todas las decisiones que quieran con libertad, porque si hay algo que yo les he regalado que es de mi naturaleza, es la libertad. Yo soy un Dios libre y esa libertad se las doy a ustedes. Y como los creo a mi imagen y semejanza, todos ustedes pueden alcanzar y vivir en libertad. Y la libertad les traerá satisfacción, plenitud y abundancia. Y ustedes podrán vivir de una manera maravillosa. Ahora, le dijo, solo les digo que como un acto de amor hacia mí, de este fruto que es del conocimiento y el bien y el mal, no pueden comer porque este fruto no es para ustedes. Y si comen de este fruto, ciertamente morirán. Porque en ese momento tampoco el plan de Dios era que hubiera muerte para la humanidad. Pero ustedes saben cuando leemos en Génesis que apareció un ser ahí que es el archienemigo de Dios. Y el enemigo, Satanás, se acercó a Eva y le susurró algo al oído y le dijo, con que Dios dijo que si comen de ese árbol no les van a morir. ¿Vos creés esto? ¿Y qué hizo el diablo en el oído de Eva? Sembró una duda. Y sembrar una duda en ella, que después se trasladó a Adán, es simplemente dudar de Dios. Y con que Dios ha dicho, que es lo que Satanás le dijo a Eva, es exactamente lo que el diablo constantemente hace con nosotros. Él constantemente está diciéndonos, ¿estás seguro que Dios te prometió? ¿Estás segura de que Dios te dijo que tus hijos van a recibir a Cristo? ¿Estás seguro de que tu futuro va a ser conforme a lo que dice la palabra? ¿Estás seguro con que Dios te lo dijo? Ahí está. Y ellos no tuvieron la mayor locura de creerle al diablo y hacerle dudar de Dios. De hecho, llamaron mentiroso a Dios. Yo digo, ¿cuántas veces llamaré mentiroso a Dios cuando dudo? Y cuando ocurrió esto, inmediatamente Adán y Eva perdieron la libertad. Y al perder la libertad, se volvieron esclavos, porque el que no es libre, ¿qué es? Esclavo. Se volvieron esclavos. Esclavos de una mentira, porque comenzaron a escuchar otra voz y comenzaron a creer la voz de alguien que en vez de querer libertad para ellos, los comenzó a controlar y a manejar. Y aquel ser creado a imagen y semejanza de Dios, ese ser que fue llamado a vivir en libertad, se transformó en una caricatura del original. En alguien lleno de limitaciones mentales, en alguien dominado por sus pasiones y sus temores, y con una mente oscurecida para reconocer la bondad, la soberanía y la grandeza de Dios. Y Adán y Eva se transformaron en errantes y extranjeros en este mundo, preguntándose quiénes eran, de dónde venimos, a dónde vamos, y se transformaron en personas completamente vulnerables, manejadas y controladas por esa vocecita que constantemente venía sobre ellos. Si te das cuenta, esto ha sido una realidad a lo largo de toda la historia de la humanidad. El diablo susurra a nuestro oído haciéndonos creer cosas que son mentiras. Y cuando nosotros creemos en ellas, en vez de alcanzar libertad, tomamos decisiones condicionadas a esas mentiras. Y cuando Dios nos quiere hablar, a veces dudamos de si es la voz de Dios.
La verdad es que esto ocurre y ocurrió toda la historia de la humanidad. Y pienso cuando Dios buscó a un hombre llamado Abraham, ¿se acuerdan? Porque Dios quería levantar un pueblo que le creyera, un pueblo que no dudara de él, un pueblo que confiara en él. Así que si te acordás, Dios llama a Abraham y Abraham tiene una familia y esta familia se tiene que trasladar a Egipto por una cuestión de hambruna en su tierra. Y ahí en Egipto la promesa de Dios se cumple en ellos y ellos prosperan, crecen, pero se vuelven esclavos de los egipcios porque claramente era un pueblo que amenazaba al otro pueblo. Y Dios entonces llama a un hombre llamado Moisés y le dice, mirá Moisés, si me crees, vos vas a ser el libertador de este pueblo. Y otra vez se da la constante. Moisés dice, no Dios, no soy capaz. No Dios, no soy competente. No Dios, yo no creo que vos estés en tu buen pensamiento, elegirme a mí, busca a alguien más capacitado. Siempre buscando el ser humano entender a Dios, como si a Dios lo entendiera racionalmente. Y ahí está Moisés peleándose con Dios. Y Dios le dice, escúchame, a fin y al cabo, ¿soy o no soy Dios? ¿Me vas a creer o no me vas a creer? Y creo que al final Moisés medio quejándose, dijo, bueno, está bien, yo te creo. Así que si me vas a enviar, envíame a mí. Y ahí va Moisés, y todos sabemos la historia de cómo sacó a Israel de Egipto, con mano fuerte y poderosa, con señales sobrenaturales. Y ese pueblo fue libre de sus cadenas y comenzó a desandar su camino en el desierto para ir a la tierra prometida. Pero había un problema con este pueblo. Había sido liberado de las cadenas que lo ataban a Egipto, pero en su mente seguían siendo como esclavos, porque habían sido educados, formateados, como se dice ahora, como las computadoras, formateados con una mentalidad esclava. Y cuando llegan al momento de ir a la tierra prometida, y finalmente Moisés envía a los 12 mejores hombres, más valientes, más poderosos, espías para ver la tierra. Cuando vuelven estos espías, el informe que les traen no tiene mucho que ver con la fe y con la libertad. Porque dicen así dijeron los espías cuando volvieron de la tierra prometida. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes. Y escuchen, y éramos nosotros, a nuestro parecer, ahí está la cuestión, a nuestro parecer éramos como langostas. Parecíamos langostas. Pero ¿cómo, muchachos? ¿No son el pueblo de Dios? ¿No son ustedes lo que Dios sacó de Egipto con mano poderosa y ahora sienten langostas? Fíjense cómo nuestra manera de vernos y nuestra manera de los argumentos que el diablo pone en nosotros, nos condiciona y cómo nos miramos frente al espejo y frente a los demás. Éramos como langostas. Y Moisés se enoja con ellos. Dice, yo conozco a Dios, yo creo en Dios, yo vi a Dios, pude tocar su gloria, palparlo, ¿sí? ¿Quién es? Sí, vos sabrás quién es Dios, pero nosotros no lo conocemos. No lo conocemos porque te pedimos siempre que el que hablara fueras vos. El que se acercara al Monte Santo fueras vos. El que hablara cara a cara con él fueras vos. Así que para nosotros ese Dios todavía es un ser desconocido. Y dudamos si Él nos trajo acá o no. En otras palabras, la relación de los israelitas con Dios era tan inmadura, tan pequeña, tan ignorante, que eso los condicionaba para tomar posesión de lo que Dios le había prometido. En otras palabras, y poniendo una definición que ahí la vas a ver,
en tu pantalla, dice, hay una relación directa entre la libertad plena y sin límites y el conocimiento real de la persona de Dios. Es decir, quien ignora a Dios, ignora sus posibilidades. También ignora sus limitaciones, porque en realidad cree que no es esclavo, pero es esclavo. Pero quien quiere salir de la esclavitud, si no pasa por un proceso de aprendizaje de su vínculo con Dios, permanecerá con muchas cadenas. Porque claramente el conocimiento de Dios es lo que nos va liberando de todos los pensamientos, argumentos e ideas y locuras que tenemos humanamente. Por eso Jesús dijo, y vuelvo a lo que dije al comienzo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué nos hace libres entonces? Conocer. ¿Qué nos hace libres? Conocer. ¿Y qué tenemos que conocer? La verdad. Eso significa que no conocíamos la verdad antes de Jesús. ¿Y cuál es la verdad? Que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre. ¿Y qué hizo Dios? ¿Quién es este Dios? Bueno, Israel es el Dios que te creó, el que hizo los cielos y la tierra, el que es el dueño de todas las cosas, del oro y de la plata, el dueño de nuestras vidas. ¿Por qué tenemos miedo a la economía? ¿Por qué tenemos miedo a la enfermedad? ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué tantos miedos cuando Dios es quien nos ama y el dueño de todas las cosas? Por eso la clave para ser libres de todas nuestras limitaciones es conocer día tras día en mayor profundidad la persona de Dios. En los tiempos en que Jesús vino a este mundo, me sorprende personas sabias y bien informadas de la ley de Dios, hombres que vivían en el templo, personas completamente preparadas teológicamente, no lograron reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Evidentemente ellos estaban llenos de la ley, de la tradición, de la religiosidad, de las normas, de la vida en el templo, pero todo eso no significa conocer a Dios. Conocer a Dios es una experiencia real y concreta que no pasa por la religión, ni pasa por la tradición de la iglesia. Y ahí vemos como Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, vas a necesitar nacer del agua y del Espíritu. Y Nicodemo dice, ¿cómo nacer de nuevo si yo soy viejo? Y le dice Jesús, no puedes ver el reino de Dios. No puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo quedó, no veo nada, dice Nicodemo. ¿Qué es el reino de Dios entonces? Y Jesús le dijo, tenés un problemita, Nicodemo, tenés falta de visión espiritual. Y la falta de visión espiritual te impide reconocer que yo soy Dios. ¿Acaso será, y te pregunto en esta mañana, que a nosotros nos falta un poco de visión? ¿Será que nos falta un poco de entender quién es Dios y quiénes somos nosotros? ¿Será que frente a nuestra pequeñez, nuestra mirada de pequeñez, nuestra mirada de ser langostas, nuestra mirada de insignificantes y de pensar de que nuestra vida está llena de limitaciones, de no podemos? ¿Será que tenemos un conocimiento de Dios escaso? ¿Será que necesitamos seguir conociendo a este Dios? ¿Cuál es el Dios que conoces? ¿De qué está llena tu mente? ¿De una fe basada en información o una fe experimentada y sostenida en el poder de Dios? Hay una gran diferencia entre quienes conocen a un Dios religioso y entre quienes conocen y tienen una experiencia real y espiritual con este Dios.
Dice Daniel 11:32, y hablando de Daniel, porque yo creo que Daniel siempre me gustó como el hombre que yo entiendo que conocía a Dios de una manera distinta. Dice que él tenía un espíritu superior y que él era conocedor de las visiones y de los sueños. Y Daniel fue un joven valiente que se atrevió a enfrentar a toda una cultura pagana. Ustedes saben la historia de Daniel. Dice Daniel, el pueblo que conoce a su Dios, ¿cómo? Se esforzará y actuará. El pueblo que conocerá la verdad, dijo Jesús. El pueblo que conoce hará la diferencia. La familia que conozca a Dios hará la diferencia. El cristiano que conoce a Dios será capaz de esforzarse y de actuar con fe porque sabe quién es ese Dios. Y este varón tremendo, hay un relato en capítulo 2, versículo 20 de Daniel que me encanta porque yo digo, este es el Dios de Daniel. Y este es el Dios que yo quiero creer. El Dios de Daniel es este, dice así Daniel, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y cuando él declaró esto, yo digo, wow, este es un hombre de Dios. Este hombre no tiene límites. Porque quien conoce a Dios no se asusta ni ante una amenaza de meterte en el horno de fuego, ni tirarte a medio de los leones. No hay ningún problema. Él sabía quién era su Dios. ¿Sí? Te pregunto, ¿conoces a este Dios? Aleluya. Me encanta porque ese Dios que era desconocido para los israelitas, hoy es un Dios conocido para nosotros porque Jesús nos lo dio a conocer. ¿Sí? Jesús nos reveló quién es este Jesús. Y Jesús vino a la tierra por un motivo específico. Yo he venido para darles libertad. Porque si ustedes no son libres, no podrán alcanzar la promesa de lo que tengo para ustedes, dice el Señor. Por eso Jesús rompió con su muerte en la cruz, con la hegemonía que tenía el reino de las tinieblas sobre nosotros. Jesús rompió con el acto de los decretos que nos condenaba, clavándonos en la cruz. Jesús rompió los límites que nos impedían acercarnos a Dios. Por eso los hebreos en aquel tiempo habían escuchado, más los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a la presencia de Dios. Esa era la condición del Antiguo Testamento. Y me parece una locura hoy que hay una moda de volver al Antiguo Testamento, como si el Antiguo Testamento fuera más religioso y nos olvidamos de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Antes no podíamos, ahora nos invitan a que nos acerquemos. Qué hermoso, ¿verdad? Porque Jesús rompió los límites y las barreras que nos separaban de Dios. Jesús rompió los límites que nos dividían como hombres. Jesús rompió los límites de la ignorancia. Jesús rompió los límites de la muerte. Jesús rompió los límites del gobierno en el mundo. Porque Él declaró, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es, realmente Él es el rey y el gobernante de este mundo. Si Jesús rompió todos los límites, aleluya. Si Jesús pudo romper todos los límites, no permitas que nada limite ni tu fe ni tu confianza en Dios. No permitas que nadie te robe lo que te pertenece. En el nombre de Jesús, quiero decirte en esta mañana, levanta tu mano, porque esto es para vos. Rompe en tu vida con todo molde construido de tu propia imagen y pensar en la mirada de Dios sobre tu vida.
Rompe con el conformismo de pensar que con un poco basta. No, vamos a ir más profundo al conocimiento de Dios. Rompe con el fracaso de intentos fallidos. No nos basamos en las experiencias de fracaso. Creemos en un Dios poderoso. Rompe con la incredulidad de lo no puedo, no lo voy a lograr, no soy capaz. Rompe con la duda de que si podrá o no hacer lo que Dios ha prometido. Rompe con un ministerio ilimitado, a pocas palabras, para moverte y ver la fe de Dios, lo sobrenatural de Dios sobre tu vida. Vamos a romper todas estas cosas porque nuestros límites no vienen de Dios, vienen del diablo. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Por eso, y estoy terminando, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. No hay otro atajo, no hay otro camino. Es verdad que vivimos en un mundo superficial. Vivimos en un mundo que cuando pisó un poco de agua, dice ya me puedo ahogar, ya con esto me alcanza. Un mundo que se conforma con poco. Pero los cristianos no hemos sido llamados a conformarnos con poco, con unas ciertas experiencias espirituales y nada más. Los cristianos no podemos conformarnos con movernos a la orilla de la profundidad de Dios. Hemos sido llamados a sumergirnos en sus profundidades. Y para eso hace falta incomodidad. Hay que incomodarse. ¿Para qué si ya con esto me voy al cielo? Pero no se trata del cielo solamente. Se trata de una vida en este mundo que refleje la gloria de Dios. No te quedes solamente con un poco. Y un poco quizás para vos es mucho, para mí es poco, o al revés. Lo importante acá es que vos digas, no me alcanza con lo que vi, no me alcanza con lo que siento, no me alcanza con lo que conozco, quiero más. Si Dios es sin límites, yo no le voy a poner límites a Dios. Yo voy a ir por más, voy a ir por más, voy a ir por más. Quienes de esta congregación conocen a un hombre llamado Juan José Churrarín. Años atrás él cantaba una canción que decía, hay más, quiero más. ¿Se acuerdan de esa canción? Porque hay más de Dios. Muchas de nuestras inmadureces, reproches, enojos, incomprensiones son producto de nuestra ignorancia y de nuestra conformidad. Nadie acá atravesó lo que pasó Job. Pero Job alguna vez, miren que Job la pasó difícil con todas las pruebas que el diablo, que Dios puso y mejor dicho, que el diablo tocó la vida de Job porque Dios lo permitió. Pero ¿se acuerdan que Job pasó momentos muy duros? Ahora, en un momento él dijo estas palabras. Escuchad lo que dijo Job. Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha, y yo te hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendré que contestarlas. Hasta ahora, dice Job, hasta ahora, solo había oído de ti. Pero ahora te he visto con mis propios ojos. Ahora mis ojos te ven. No se trata de lo que escuchás de otros. No se trata de escuchar de oídas, se trata de ver a Dios. Se trata de ver a Dios. Vivimos en una cultura que le alcanza con poco, pero Dios nos llama a la profundidad. Nos llama a la profundidad. ¿Escuchaste? La profundidad. Jóvenes, busquen bucear en la profundidad de Dios. Eso los hará una vida que marque la diferencia en su generación. ¿Sí? Profundidad. Pablo le dijo a los efesios, oro para que Dios le dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. No se trata de inteligencia, se trata de sabiduría. No se trata de información, se trata de revelación. Porque hay una promesa que dice así, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Me pregunto,
¿Alguna vez viste algo que ninguna otra persona ha visto? ¿Alguna vez escuchaste algo que nadie oyó? Eso es lo que Dios quiere traer a tu vida. Cosas nuevas, diferentes, que rompen con lo conocido, que no tienen nada que ver con el avivamiento anterior. Estamos hablando hace un ratito acá de avivamiento, decía Elba con el libro de Argentina Oramos por Vos. Pero no es avivamiento a la antigua, porque Dios no va para atrás, Dios va para adelante. Lo nuevo de Dios es diferente. Y yo quiero eso nuevo de Dios. Necesitamos lo nuevo de Dios. Pero para eso hay que romper con la comodidad de una vida cristiana limitada a algunas gotitas de revelación cada tanto y meternos en la profundidad de Dios para que Él nos revele todo lo que tiene preparado para este tiempo y especialmente para tu vida. Porque tiene cosas que decirte, cosas que hablarte. Como dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que nunca has escuchado. Pero esas cosas que Dios tiene para decirme a mí, me las tiene que decir a mí. Y soy yo el único que tengo que ir. No tengo que esperar que venga un profeta a decírmelas. No necesito que alguien de terceros de oídas me diga. Yo necesito experimentarlo personalmente. Amén. Y terminamos. Necesitamos obedecer al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dijo Jesús, es quien nos guiaría a toda verdad. Él nos va a guiar. Él les va a enseñar. Él nos va a guiar. ¿Cómo yo conozco la verdad para que me haga libre? Porque el Espíritu Santo me guía, porque el Espíritu Santo me acompaña. Yo necesito ser obediente a la voz del Espíritu Santo. Y yo sé, estamos rodeados de voces que nos llaman la atención, de cosas que quieren que nuestros ojos se pongan en distintas miradas, pero nosotros no estamos para poner la mirada en cualquier cosa. Cuida tus ojos, no mires ni a derecha ni a izquierda, dice un proverbio. Mira hacia adelante, tus ojos puestos en Cristo, tu mirada puesta en las cosas de arriba. Ya que hemos sido resucitados y estamos en Cristo, no miremos las cosas de este mundo, miremos las cosas de arriba, porque las de arriba son las que tienen sentido. No sé cuánto mirás de televisión, cuánto mirás de Instagram, cuánto mirás de TikTok, cuánto mirás de las redes sociales. Pero digo yo, ¿qué pasaría si metiéramos un poco más de tiempo en ver a Dios? Y en escuchar acerca de Dios y entender lo que Dios quiere para este tiempo. A veces nos quejamos de por qué Dios hace ciertas cosas con nosotros. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que pase por ciertas situaciones de dolor o de injusticia? A veces decimos, Dios, ¿por qué no me contestás a mis preguntas? A veces decimos, Dios, ¿por qué mi familia está en la condición que está? Y la verdad es porque no lo conocemos. Nos falta conocimiento de Dios. Y terminando, quiero invitarte a que oremos juntos. ¿Nos podemos poner de pie un momento, por favor? Creo que todo se trata de conocer a Dios. Los que conocen a Dios son capaces de bajar de una barca como hizo Pedro y caminar sobre el agua. Los que conocen a Dios no se asustan fácilmente. Algo que yo le decía al Señor años atrás es, me encantan las historias bíblicas, los grandes héroes, me encantan, me inspiran, pero eso lo hicieron ellos. Yo quiero ser protagonista de la historia de hoy. Porque la Biblia se sigue escribiendo. ¿Sabías? La Biblia se sigue escribiendo. Quizás no la tengas acá escrita, pero en el cielo la Biblia se sigue escribiendo. Y en el cielo, el capítulo 11 de Hechos, los héroes de la fe, se siguen sumando uno tras otro, porque en el cielo nuestros nombres están escritos como héroes.
Ahí está tu nombre como héroe. Héroe que fuiste capaz de soltar lo que tenías que soltar por ir por una tierra mejor. Héroe porque fuiste capaz de renunciar y decir que no a lo que había que decir que no, a una relación equivocada. Héroe porque abrazaste una palabra y caminaste sobre ella y caminaste sobre el agua, aunque sea algunos pocos pasos. Héroes porque dijiste, no me conformo con poco, quiero más de Dios. Porque se trata de recuperar nuestra identidad original. Fuiste y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y toda sombra, y toda oscuridad, y toda caricatura que no refleje la imagen de Dios, hoy Dios quiere cambiarla en tu vida. Libres de verdad, para tomar decisiones con responsabilidad. Libertad no significa legalismo. Libertad no significa libertinaje. Libertad significa conocer el amor de Dios y amar con el amor de Dios. Y a eso el Señor nos ha llamado. Ese es nuestro destino y yo celebro que el destino de mi vida no sea la esclavitud permanente, sino la libertad plena. Libertad plena, no salpicado de libertad, no una salpicadura, no un estado cada tanto de libertad, sino una libertad, un estado de libertad plena para nuestras vidas. Oramos, Señor, gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos hagas libres de verdad. Rompe de nosotros todo pensamiento, todo criterio, todo argumento que el diablo ha levantado. Rompe toda fortaleza, toda cadena mental. Ayúdanos, Señor, a levantar los ojos y ver la gloria de aquel que obra en nuestras vidas. Que podamos entender y discernir, Señor, el llamado en nuestras vidas, el llamado a la libertad, porque queremos la tierra prometida, queremos los frutos de esa tierra, pero solamente la alcanzaremos con una mentalidad nueva. Cambia nuestra mente, cambia, Señor, nuestro foco. Nuestro enfoque tiene que estar puesta en las promesas y dejar de dudar de lo que Dios ha llamado amén y sí, y dejar el no puedo aún para siempre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque estamos llamados a la libertad y estamos en la tierra de la oportunidad, la tierra de la bendición, la tierra del fruto, la tierra de las grandes conquistas, la tierra de ver la gloria de Dios a través de nuestra vida. Cosa que ojo no oyó, ni oído oyó, ni subió corazón de hombre, son las cosas que has preparado para mí en este tiempo. Quiero ver, quiero oír, quiero experimentar lo nuevo de Dios en mi vida. Quiero ser testigo de todo eso y quiero ser protagonista de un nuevo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.